Vivimos conectados, pero seguimos educando separados. ¿Y si rompemos los muros? ¿Y si la escuela se abre a la ciudad y la ciudad se convierte en escuela? Este es un llamado a imaginar juntos, a aprender en colectivo, a habitar la educación como red y como posibilidad. Bienvenidos y bienvenidas a Romper Muros, Abrir Mundos, Educar en Red y Transformar en Colectivo, donde aprender es abrir mundos. Andamos en una era donde las conexiones importan más que los centros, donde las redes tienen más fuerza que las estructuras y donde el conocimiento ya no circula por una sola vía, sino que se multiplica, se entrecruza, se expande. Manuel Castells, uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, lo expresó con claridad. Estamos inmersos en una sociedad red, una nueva forma de organización social, cultural y educativa, en la que las personas, grupos e instituciones y comunidades se enlazan en sí para crear comunicación y transformar. Pero a pesar de vivir conectados, todavía arrastramos viejos muros, muros que separan a quienes enseñan de quienes aprenden, muros que dividen lo formal de lo cotidiano, muros que aíslan la escuela de la vida, muros invisibles que excluyen a quienes no encajan en los modelos de una educación pensada para la repetición, no para la creación. Y en medio de todo esto también está la tecnología, no como el centro, no como la meta, sino como una herramienta poderosa para ampliar el acceso al conocimiento, para conectar historias, para enlazar saberes que antes quedaban aislados. En la ciudad red que imaginamos, la tecnología no reemplaza lo humano, lo potencia. Permite que quienes antes no eran escuchados ahora puedan compartir sus voces, que los aprendizajes se constituyan no solo cara a cara, sino también pantalla a pantalla, territorio a territorio. Como dice Manuel Castel, en la sociedad red, el poder ya no está solo en los centros, sino en las conexiones. Y eso nos cambia el modo de enseñar, pero también y sobre todo el modo de aprender. Hoy queremos imaginar lo contrario, la ciudad del futuro con una educación colectiva, una educación que se construye en red como plantea Castel, donde el poder ya no está en imponer verdades, sino en compartir significados. Romper muros, entonces, no es una sola metáfora, es una necesidad política, pedagógica y humana. Es abrir a la escuela a la ciudad, es abrir el conocimiento al diálogo, es abrir la educación a todas las voces. ¿Qué pasa si entendemos que todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender? ¿Qué sucede cuando los saberes se entrelazan más allá de los muros de la escuela, de la edad, del título o del rol? Si realmente lo creemos, cambia todo. Se rompe la idea de que enseñar es un privilegio reservado a unos pocos y aprender deja de ser una obligación impuesta desde afuera. Reconocemos que el saber no habita solo en los libros, sino también en las historias, en las prácticas cotidianas, en las experiencias de la vida. Y eso transforma nuestras relaciones. Dejamos de ver al otro como receptor o evaluado y empezamos a verlo como un compañero de camino. Entender que todos enseñamos y todos aprendemos es dar un paso hacia una educación viva, plural y profundamente colectiva. En esa ciudad del futuro o de un presente por venir, la educación ya no es una línea recta, es una red que conecta a personas sin importar la edad, el origen, la titulación o el lugar desde donde se aprende. Las relaciones educativas dejan de ser verticales, ya no hay centros que imponen, hay nodos que se vinculan, que comparten y que colaboran. En una sociedad red, como nos plantea Manuel Castel, las fronteras se vuelven difusas, lo público y lo privado se entrecruzan, lo institucional se encuentra con lo comunitario y lo físico se entrelaza con lo digital. La escuela entonces ya no es un lugar cerrado, es un punto de encuentro entre múltiples mundos. Imaginamos relaciones educativas que nacen del afecto, del diálogo y del reconocimiento mutuo. Es importante mencionar que la ciudad del futuro no se construye con más control ni con más uniformidad, sino con más conexiones, con más posibilidades de encuentro, con más espacios que permitan el cruce de saberes, con relaciones basadas en el diálogo, no en la imposición. Romper muros, como bien decimos, no es solo una imagen poética, es un acto político, es una forma de cuestionar los límites que nos impusieron y que durante mucho tiempo creímos naturales, la separación entre quien enseña y quien aprende.
entre el saber válido y el saber informal, entre la escuela y la calle, entre lo técnico y lo humano. Los muros no siempre son de concreto, a veces son lógicas, a veces son prejuicios, a veces son normas que nadie atreve a desafiar. Y es ahí donde empieza el verdadero trabajo educativo, en atreverse a pensar de otro modo. Hoy, con la tecnología, las redes digitales y las herramientas de comunicación que tenemos a nuestro alcance, la posibilidad de construir una educación en red está más viva que nunca, pero basta con conectar positivo. Necesitamos conectar intenciones, necesitamos una pedagogía de lo colectivo, una pedagogía que no mida únicamente resultados, sino vínculos, que no jerarquice saberes, sino que los ponga a dialogar, que reconozca que la experiencia de la vida es tan formativa como cualquier teoría. En la ciudad que imaginamos, todos los espacios se vuelven educativos. Un parque, una huerta, un mural, un encuentro en el barrio, una historia contada por un abuelo, una conversación espontánea entre generaciones. La escuela se desborda y en ese desbordaje se enriquece. Ya no es el único lugar donde se valida el conocimiento, es uno de los tantos nodos donde el aprendizaje se entreteje. Y es que aprender en red no significa solamente usar plataformas digitales, significa reconocer la diversidad de los saberes que circulan, los saberes de los pueblos, de las mujeres, de los jóvenes, de los territorios, saberes que por siglos fueron marginados o deslegitimizados y que hoy reclaman su lugar. La transformación educativa que buscamos no se logrará repitiendo contenidos, sino abriendo sentidos. No se logrará con más control, sino con más escucha. No vendrán desde arriba, sino desde los vínculos que tejemos entre nosotros, entre quienes habitamos, enseñamos, aprendemos y soñamos nuestras ciudades. Como dice Castel, el poder hoy circula a través de las redes. Entonces, el desafío es claro: usar ese poder no para dominar, sino para emancipar. Que nuestras redes no sean de vigilancia, sino de cuidado. Que nuestras conexiones no nos aíslen, que nos acerquen. Porque al final, educar en red es eso, construir una comunidad. Y una comunidad que aprenda junta. Es una comunidad que transforme. La ciudad educadora es posible, no será perfecta, no será uniforme, pero será viva, abierta y diversa. Y quizás ahí radica su fuerza, no en encerrarse a una sola forma de enseñar, sino de aprender a vivir. Visualizamos una educación que no clasifica, sino que vincula, que no encierra, sino que habilita, que no exige silencio, sino que promueve muchas voces hablando a la vez, porque cuando aprendemos en red, aprendemos a vivir con otros, a escuchar, a construir en común, y eso en sí mismo ya es una forma de transformar el mundo. Hoy hemos imaginado una ciudad sin muros, una ciudad donde la educación no es un lugar cerrado, sino un tejido vivo, donde cada persona, cada calle, cada historia puede convertirse en una posibilidad de aprender, porque educar no es repetir lo establecido, es atreverse a escuchar, a compartir, a transformar. Y en esta sociedad red que habitamos, como nos recuerda Manuel Castel, el poder no está en controlar, sino en conectar. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.